Videopaper, la forma más sencilla de estar actualizado. Lo ideal para profesionales con muchas inquietudes, pero con poco tiempo. Hola compañeros, el siguiente videopaper es bastante largo, pero muy interesante, puesto que se describe con detalle un programa de prevención de lesiones en el que podremos extraer muchas ideas y conclusiones, realizándose tareas perceptivo-motrices parecidas a las que abordamos en el nivel 2 de nuestra formación. Está basado en el reciente artículo científico que tiene como título Eficacia de un nuevo programa de prevención de lesiones FANBOL en jóvenes jugadores de fútbol masculino, un ensayo controlado aleatorizado por grupos. El fútbol está asociado a un riesgo significativo de lesiones. Varios programas de prevención de lesiones basados en ejercicios multicomponente pueden reducir el riesgo de las lesiones relacionadas con el fútbol, pero todavía la evidencia es contradictoria. Por consiguiente, el objetivo de este estudio fue evaluar la eficacia de un nuevo programa de prevención de lesiones basado en múltiples componentes y ejercicios en jugadores de fútbol de 13 a 19 años. Un momento. Accede a la lista de email privada y te llegará tu email ideas aplicables, análisis reales y criterios de decisión sobre movimiento, rendimiento y prescripción. Enlace en la descripción para entrar en la lista profesional. Y el material y métodos fue el siguiente. Se desarrolló un ensayo controlado aleatorizado por grupos con los clubs como unidad de aleatorización. 55 equipos de fútbol de Kosovo de los grupos de edad de sub-15, sub-17 y sub-19 fueron asignados aleatoriamente al grupo de intervención, que fue conformado por 28 equipos, o al grupo control, que fue conformado por 27 equipos, y fueron seguidos durante una temporada de fútbol desde agosto de 2021 a mayo de 2022. El grupo de intervención realizó el programa FANBOL después de su calentamiento habitual al menos 2 veces por semana, mientras que el grupo control siguió con su rutina de entrenamiento habitual. La medida de resultados primaria fue el número total de lesiones relacionadas con el fútbol. Los resultados secundarios fueron las lesiones específicas de la región de las extremidades inferiores, era la cadera, el muslo, la rodilla, la pierna, el tobillo o el pie, así como la gravedad de la lesión. La intervención consistió en 6 categorías fundamentales de los ejercicios con la intención de prevenir lesiones relacionadas con el fútbol, de aquí su abreviatura de FANBOL. Además, el programa contenía un bloque de juegos adicionales. Las categorías obligatorias para ejecutar en el programa eran las siguientes: era la categoría de equilibrio, de estabilidad central, de ejercicios de la musculatura isquiosural, ejercicios excéntricos, activación de glúteos, así como ejercicios pliométricos y de carrera. Y de manera opcional eran los juegos, que eran 3, para intentar aumentar el atractivo del programa. Cada categoría obligatoria contenía 2 ejercicios diferentes para ofrecer mayor variabilidad. El entrenador tenía la libertad de decidir cuál de los 2 ejercicios elegir para cada sesión de entrenamiento. Todos los ejercicios estaban organizados en 5 o 6 niveles, como veremos a continuación. Todo ello para establecer acciones progresivas de dificultad física y cognitiva creciente. El criterio para subir o bajar el nivel de dificultad de los ejercicios se basaba en la capacidad de los jugadores para realizar un nivel con la técnica correcta. Para poder subir el nivel, los ejercicios deben ser ejecutados correctamente en 3 sesiones de entrenamiento sucesivas antes de pasar al siguiente nivel. El programa requería aproximadamente entre 15 y 20 minutos para completar después del calentamiento. Y ahora vamos a pasar a ver con mayor detalle cada uno de los ejercicios y sus progresiones. En cuanto a los ejercicios de equilibrio, podemos ver que el primer ejercicio era estar en apoyo monopodal, realizando esta tarea 2 series de 30 segundos con cada pierna. El primer nivel de dificultad era pasarse el balón alrededor de la cintura. El segundo nivel de dificultad era hacer lo mismo pero con los ojos cerrados. El siguiente nivel de dificultad era llevar el balón a la posición que se describía, si se describía a nivel de los hombros, de la cadera, del tobillo, de la rodilla, y tendría que haber una coordinación entre las parejas. El siguiente nivel de dificultad era realizar el comando contrario que se decía. Si se decía llevar el balón arriba, habría que llevarlo abajo. Si se decía llevar el balón a la izquierda, habría que llevarlo a la derecha.
El siguiente nivel de dificultad era con el balón posicionado entre los dos jugadores, se mantenía esa posición con los ojos cerrados. Y el último nivel de dificultad era pasarse el balón en apoyo monopodal. Por otra parte, los ejercicios de G-Balance, los ejercicios de la modificación del Static Expulsion Balance, se realizaban 3 series de 6 a 8 repeticiones con cada pierna, estableciendo también 6 niveles de dificultad, los cuales era: el primer nivel era ir al color que se decía, el segundo nivel era ir al color pero con los ojos cerrados, el tercer nivel de dificultad era hacer lo que realizaba el compañero, el siguiente nivel de dificultad se reemplazaban los colores por números, es decir, si te digo el color 1 representa rojo, si te digo 2 representa el color azul y si te digo 3 representa el color amarillo. El siguiente nivel de dificultad era igual que el anterior pero con los ojos cerrados. Y el último nivel de este grupo sería realizar cálculos con los ojos cerrados. Tenemos la representación de los colores mediante números y se realizan cálculos. Por ejemplo, 3 menos 2 es 1, que es rojo, o 9 menos 7 es 3, que es azul. Ahora vamos a pasar a ver los ejercicios relacionados con la estabilidad abdominolumbopélvica. Y estos ejercicios se dividen en dos grupos: los ejercicios que se realizan con plancha apoyando los antebrazos o los ejercicios que se realizan en plancha con los codos en extensión, es decir, apoyando las manos. Y las primeras planchas se realizaban 2 series de 20 segundos hasta llegar a 2 series de 40 segundos. Frente a los ejercicios que se realizaban con los codos en extensión, se iniciaba con 2 series de 8 repeticiones hasta llegar a 2 series de 12 repeticiones. Y vamos a ver las tareas cómo iban aumentando en dificultad motriz y cognitiva. La primera tarea era estar en posición de decúbito prono durante 20 segundos y posteriormente pasar al decúbito lateral de un lado y posteriormente del otro lado. El siguiente nivel de dificultad era con 2 conos y se establecía el color que tenían que tocar el cono. El siguiente nivel de dificultad era ir al cono que no se había dicho. El siguiente nivel de dificultad era igual que el nivel 3, pero con los ojos cerrados. El siguiente nivel de dificultad era reemplazar los colores por números como hemos visto anteriormente, esto también con los ojos cerrados. Y el último nivel de dificultad era con 3 conos, con 3 colores, rojo, azul y verde, y se representaban los colores mediante números. Y se tenía que atender en un comando de 3 dígitos al último valor. Por ejemplo, si se dice 222, se tiene que ir al color rojo. Si se dice 226, se tiene que ir al color verde. En relación a las planchas con los codos extendidos, la primera tarea era ir a tocar el cono que se decía. La siguiente tarea era tocar el cono que no se decía. El tercer nivel de dificultad de esta tarea era establecer que el color rojo era par y el color verde impar. Por ejemplo, si se dice el número 252, que es par, tienes que ir al color rojo. O si se dice el 729, que es impar, se tiene que ir al color verde. Y el siguiente nivel de dificultad es siguiendo la misma metodología, pero con operaciones. Por ejemplo, 6 menos 3 es 3, que es impar, por lo tanto se tiene que ir al color verde. Sobre los ejercicios excéntricos de la musculatura isquiosural se establecieron 5 niveles. El primer ejercicio, que era el Nordic Curl, se empezaba con un nivel de dificultad de una serie de 3 a 5 repeticiones y se iba progresando el nivel de dificultad a tenor de la dosis, llegando a 2 series de 8 a 10 repeticiones. El siguiente ejercicio era el ejercicio de puente andando, que se realizaban de 2 series de 30 segundos hasta llegar a 3 series de 30 segundos. Aquí sí que iba cambiando la progresión de las tareas. Ir separando los pies, llevándolos lo más lejos posible de los glúteos y volver a la posición inicial. El siguiente nivel de dificultad era pasar el balón si el número era impar o mantener el balón si el número era par. El siguiente nivel de dificultad se mantiene el criterio de par o impar, pero se tiene que establecer sobre el quinto número que se nombra. Imaginaros que estamos nombrando 6 números y la persona tiene que prestar atención al quinto si es par o es impar.
y la última tarea de este grupo era realizar cálculos y realizar la ejecución a tenor de si era un número par o impar el resultado. Bien, y ahora pasamos a analizar los ejercicios de activación de glúteos. El primer ejercicio era en una posición de squat con flexión de la articulación de la rodilla y de la cadera de 90 grados, estableciendo la carga sobre el antepié. Y se iban progresando de 2 series de 6 repeticiones hasta llegar a 2 series de 10 repeticiones. Todas estas tareas se mantenían en esa posición atlética. Y la primera tarea era desde esa posición tocar la parte del cuerpo que se describía. El siguiente nivel de dificultad era igual, pero estableciendo también como objetivo el balón, es decir, se decía una parte del cuerpo y si se decía balón, se tenía que competir para cogerlo lo más rápido posible. El siguiente nivel de dificultad eran con 2 colores y se tenía que ir al color que se decía. El siguiente nivel de dificultad era ir al color contrario que se nombraba. El siguiente nivel de dificultad eran con los colores pares e impares. El siguiente nivel de dificultad era estableciendo que el color azul era 9, el color verde era 4, por lo tanto si se decía 129 se tenía que ir a tocar el color azul. La siguiente tarea de este grupo era realizar lunge, empezando con 2 series de 8 repeticiones alternando de manera aleatoria 4 por cada pierna, llegando a un trabajo de 3 series de 12 repeticiones. El primer nivel de dificultad era con 2 colores ir a hacer el lunge al color que se decía. El siguiente nivel era ir al color que no se decía. El siguiente nivel, como hemos visto anteriormente, era reemplazando los colores por números pares o impares. Siguiente nivel, realizando cálculos con números pares o impares. El siguiente nivel era igual que el anterior, pero llevando un balón. Y el último nivel de dificultad de este grupo era también con los números pares o impares, pero con los ojos cerrados y realizar el cálculo. Pasamos a abordar los ejercicios pliométricos. En el primer nivel se realizan 4 series de 3 saltos, llegando hasta realizar 2 series de 3 saltos con cada pierna. El primer nivel sería realizar 3 saltos bipodales. Estos saltos se hacen a modo de competición, es decir, se intenta que los jugadores salten lo máximo posible durante esos 3 saltos. El siguiente nivel de dificultad es que se salta una pierna y se recepciona a 2. El siguiente nivel de dificultad se salta a 2 piernas y se recepciona a una pierna. El siguiente nivel de dificultad se salta a una pierna y se recepciona a una pierna, pero la contraria. Y el último nivel de dificultad se realiza con un balón en las manos y se salta a una pierna y se recepciona con la misma pierna. Y sobre los saltos del patinador, vemos que las repeticiones son 4. Se realizan saltos laterales a modo de skater y después se pasan las vallas con doble apoyo. El siguiente nivel de dificultad es igual que el nivel 1, pero se realizan los saltos de las vallas con una pierna. El siguiente nivel de dificultad es igual al segundo y al primero en gran medida, pero se realiza con un balón en las manos. El siguiente nivel de dificultad se realiza también con un balón en las manos, pero se introduce componente competitivo. El siguiente nivel de dificultad es igual al anterior, pero con 2 balones. Bien, y ahora pasamos a analizar los ejercicios de correr y sprint. Estableciendo la posición inicial, que el entrenador y los jugadores están a 10 metros de distancia enfrentados entre sí. Los jugadores están en parejas. El entrenador se sitúa en el medio de los 2 conos de diferente color, colocados a 10 metros de distancia. Otro cono, que no importa el color, se coloca entre el entrenador y los jugadores. Los jugadores en pareja trotan a una velocidad de trote medio, uno al lado del otro, directamente hacia el cono colocado enfrente a ellos. El entrenador da una instrucción verbal o visual justo antes de que los jugadores alcancen el cono y los jugadores corren a alta velocidad diagonalmente hacia uno de los conos ubicados al lado del entrenador, compitiendo para llegar primero al cono. El siguiente nivel de dificultad es ir al cono que no se ha nombrado. El siguiente nivel de dificultad es atender a un comando visual. El siguiente nivel de dificultad es igual al anterior, es decir, se atiende a comandos visuales, pero se va al color que no se ha indicado. Siguiente nivel de dificultad es atendiendo a valores pares o impares. Y el último nivel de dificultad es realizando cálculos con valores pares o impares. Y sobre la carrera hacia adelante o hacia atrás,
se realiza con 2 conos también a 10 metros y los jugadores se dividen en 2 grupos, como máximo 6 jugadores por grupo. Se colocan detrás del primer cono y los jugadores en parejas de diferentes equipos comienzan trotando y empujándose mutuamente de lado a lado a nivel del hombro desde el primer cono hasta alcanzar aproximadamente la mitad del espacio entre los conos. Y desde aquí el entrenador dirá hacia adelante o hacia atrás y tendrán que ir lo más rápido posible hacia un cono o el otro. El siguiente nivel de dificultad, verde decir hacia adelante o hacia atrás, se dirá el color. El siguiente nivel de dificultad se tendrá que ir al cono que nos ha dicho el color. Siguiente nivel de dificultad serán con valores pares o impares. El siguiente nivel de dificultad serán con valores pares o impares realizando cálculos. El siguiente nivel de dificultad será atendiendo a valores pares o impares y conduciendo un valor y atendiendo hacia el valor resultante del número es par o impar. Y por último, los juegos que eran opcionales eran 3. El juego muy conocido de 3 en raya, el juego de golpeo de cabeza y el juego del regate. Y los resultados fueron los siguientes. Ocurrieron 319 lesiones, 132 en el grupo de intervención y 187 en el grupo control. El grupo de intervención realizó un 72,2% de todas las sesiones, es decir, realizó un promedio de 2,2 sesiones a la semana, generando una incidencia significativamente menor en el número de las lesiones, en tanto al total de lesiones, así como la gravedad de las mismas. A modo de conclusión y aplicación práctica podemos ver que un programa que no requiere casi nada de material resulta realmente interesante, realizándose múltiples niveles de dificultad perceptivo-motriz. Seguro que en los próximos años veremos más este tipo de programas donde el componente físico y mental se entrelazan. No dejes de visitar nuestro blog. La ciencia no descansa. Y nosotros tampoco. Si este contenido te ha gustado, en la newsletter compartimos análisis e información que no publicamos en redes. Enlace en la descripción para entrar en la lista profesional.